Las Fuerzas Armadas continúan dando caza a terroristas en varias provincias y eliminan a decenas de ellos. El enviado especial de las Naciones Unidas a Siria, de Mistura, afirma de que la dirigencia siria es parte de la solución de la crisis siria. Al-Jaffari destaca de que la propagación del terrorismo en el mundo es el resultado de las políticas erróneas de los Estados Unidos en materia de la lucha contra el terrorismo. Muy buenas noches y como todos los días con las noticias en español desde Damasco, Siria. Comenzamos esta vez con las noticias de terreno, donde una unidad del ejército y las Fuerzas Armadas destruyó concentraciones de terroristas en las proximidades de las localidades de Atman y de Busra al-Sham, destruyendo así sus armas. En Damasco, campo, escuadras del ejército y las Fuerzas Armadas asesinaron a un gran número de terroristas en Herbet Sultán y al norte de Sasa, en el campo sureste de Damasco. Una fuente militar declaró de que unidades del ejército y las Fuerzas Armadas eliminaron a numerosos terroristas e hirieron a otros en el campo de Idlib. Y otra fuente reveló también que un destacamento del ejército destruyó concentraciones de la organización terrorista Daesh en Tal Ahmad, en el campo de Kamushli, destruyéndoles también un vehículo equipado con ametralladora tipo Doshka, dejando a la vez numerosos elementos entre muertos y heridos. El enviado especial de la ONU hacia Siria, Staffan de Mistura, afirmó de que la dirigencia siria es una parte de la solución de la crisis en Siria y que él continuará sus importantes conversaciones con la misma. De Mistura dijo al concluir una reunión con el ministro de Relaciones Exteriores de Austria que el mayor beneficiario de lo que está ocurriendo en Siria es la organización terrorista Daesh, descubriéndola así de un monstruo que aprovecha la situación y logra sus objetivos. President Assad, I saw him the other day. Me reuní con el presidente al-Assad en el último día de mi visita a Damasco. Espero encontrarme con él otra vez y entablar un diálogo importante como queremos. Al-Assad sigue siendo el presidente de Siria. Hay un gobierno sirio y hay amplias partes que están bajo el control de este gobierno. Y voy a continuar las importantes conversaciones con él, porque él también es una parte de la solución. El representante permanente de Siria ante la ONU, el doctor Bashar al-Jaffari, dijo de que las erróneas políticas norteamericanas en la lucha contra el terrorismo en Afganistán han causado la propagación del terrorismo en todo el mundo. Durante una rueda de prensa conjunta con el representante permanente de Irak ante las Naciones Unidas después de la adopción de la resolución número 2199 por la ONU, Jaffari dijo de que Siria acoge con satisfacción esta resolución y que aprecia muy en alto la iniciativa de Rusia y de China en este contexto, llamando a los Estados Unidos a ser el primero en aplicar esta decisión para dar credibilidad a sus alegaciones de la lucha contra el terrorismo. Por su parte, también el delegado iraquí describió de la decisión de muy importante por ser incluido en el 7º capítulo de las Cartas de las Naciones Unidas e hizo hincapié en la importancia de que todos los países de la región se comprometan con la aplicación de la resolución, que es la respuesta de la comunidad internacional sobre las prácticas de los terroristas. Una fuente de seguridad iraquí anunció de que las fuerzas de seguridad lograron el viernes matar a 8 suicidas que llevaban cinturones explosivos, quienes intentaron infiltrarse en la base de Ain al-Assad, cerca de la localidad de al-Baghdadi, al oeste del país. Fuentes afirmaron de que Daesh ha tomado el control de la mayoría de las localidades de al-Baghdadi en Anbar. La fuente informó también de que elementos de la referida organización terrorista lanzaron varios proyectiles y decenas de misiles Katyushka y Grad hacia la referida localidad, sin ofrecer más detalles sobre las pérdidas. Una fuente de seguridad en Anbar destacó de que una brigada armada llegará pronto a la localidad de al-Baghdadi para apoyar a las unidades del ejército iraquí desplegadas allá, además de otros destacamentos de la policía y miembros de tribus para lanzar las operaciones hasta el distrito de Hit. Por último, una fuente de la seguridad de la provincia de Anbar declaró la liberación de partes de la localidad de al-Baghdadi, lo que constituye una amenaza para la base aérea, donde unidades de la infantería estadounidenses entrenan a fuerzas iraquíes.
Las autoridades turcas declararon de que 3 personas, entre ellos un policía, resultaron gravemente heridas por una explosión cerca de un punto militar de las fuerzas de seguridad turca en las proximidades de la ciudad de Suruç, fronteriza con Siria. Por una parte, también el periódico turco Cumhuriyet reveló en un informe de que las fuerzas turcas apoyaron a las organizaciones terroristas durante su agresión contra la ciudad siria de Kasab en el campo del ataque a través de bombardear posiciones que determinaron los terroristas. El periódico agregó de que según grabaciones de las llamadas telefónicas, los terroristas determinaron 7 posiciones dentro de la ciudad de Kasab y que pidieron a las fuerzas turcas bombardearlas. El Comando General del Ejército libanés ha intensificado sus medidas estrictas de seguridad en la zona de Al-Bika en aplicación del plan de seguridad. En este marco se llevó a cabo una serie de redadas y de incursiones en varias partes del país y se produjo la detención de 56 buscados. Como también fueron incautados 18 vehículos sin papeles de registro y 2 toneladas de hashish, herramientas militares y municiones y aparatos de comunicaciones. Paralelamente a esto, el diario libanés Al-Akhbar reveló de que el ejército libanés estrechó el cerco en las entradas y salidas de la ciudad de Irsal, paralizando así las movilizaciones de los armados, paralelamente con incautarse 2 coches bombas y la detención de 2 cabecillas de terroristas. Una fuente de seguridad en la Dirección de Seguridad de El Cairo informó de que 9 personas resultaron heridas a raíz de la explosión de un artefacto explosivo que tuvo como blanco a una patrulla de seguridad en las intersecciones en la entrada de Ain al-Sham y en el puente de Suez al noreste de El Cairo. Una fuente explicó de que una bomba de fabricación casera fue sembrada en el camino y se detonó coincidiendo con el paso de una patrulla de seguridad, hiriendo así a un oficial y a 7 soldados de las Fuerzas de Seguridad Central y a un civil que estaban en el lugar de la explosión, lo que también ha llamado a intensificar las patrullas de seguridad en las calles y plazas para dar seguimiento a la situación de seguridad. Y finalizamos con el canciller de la República Checa, Lubomír Zaorálek, que reveló de que la historia del Occidente está manchada con la sangre a lo largo de centenares de años a través de la liquidación de las minorías y las repetidas agresiones contra los países latinoamericanos y los otros países. El jefe de la diplomacia checa criticó durante una intervención ante el Parlamento de su país la arrogancia y la intransigencia de Occidente, responsabilizándolo del lanzamiento de 2 guerras mundiales en el siglo pasado, lo que causó la muerte de decenas de millones de seres humanos. Y por su parte, el presidente checo Miloš Zeman afirmó de que los hermanos musulmanes constituyen la organización que acoge el terrorismo internacional, agregando de que los elementos de la organización terrorista de Al-Qaeda son a la vez miembros en el movimiento terrorista de los hermanos musulmanes. Y con esta noticia terminamos recordando los titulares del día nuevamente. Las Fuerzas Armadas continúan dando caza a terroristas en varias provincias y eliminan a decenas de ellos. El enviado especial de las Naciones Unidas hacia Siria, de Mistura, afirma de que la dirigencia siria es parte de la solución de la crisis siria. Al-Jafari destaca de que la propagación del terrorismo en el mundo es el resultado de las políticas erróneas de los Estados Unidos en materia de la lucha contra el terrorismo. Y aquí damos por finalizadas las noticias correspondientes en el día de hoy. Pasen muy buenas noches.